Historias de Jack. Empezamos. Todo el mundo habla del miedo a perder dinero, pero nadie te advierte del miedo a perderte a ti mismo. Vivo en Nueva York. Llevo más de 10 años moviéndome en el mundo de las criptomonedas. Invertí en Ethereum cuando valía menos que una cena rápida. Estuve en foros cuando aún usábamos IRC. Vi cómo nacían tokens basura y desaparecían con millones de dólares en cuestión de horas. Yo creía que lo había visto todo, hasta que conocí Nemesis Protocol. No fue una estafa al uso, no fue un rug pull, ni una ICO fraudulenta. Esto fue otra cosa, algo mucho más profundo, más retorcido, algo que solo entiendes cuando ya es demasiado tarde. Todo empezó en un servidor privado de Discord, donde se reunía gente con acceso a proyectos early stage. No era un lugar cualquiera. Allí no entrabas con invitación, entrabas con historial, con pruebas de capital, con conexiones. Una noche, en un canal oculto, alguien, usuario Delta One, publicó una nota breve. Nuevo protocolo, no está listado, no está en Google. Acceso solo por Tor. Alta recompensa, peligro real. No aceptan idiotas. El mensaje duró menos de 5 minutos antes de ser borrado, pero yo ya lo había visto. Le escribí en privado. Me ignoró. Al día siguiente, me respondió con una frase críptica. Los que preguntan no entran. Los que arriesgan, tal vez sobrevivan. Y me envió un enlace encriptado. Nada más. No hubo seguimiento. No hubo charla. Esa noche lo abrí desde una máquina virtual, bajo conexión Tor y WPN. La página cargó lentamente. Fondo negro, letras rojas, sin diseño moderno, sin cookies, sin datos legales. Solo una wallet para enviar USDTs y una frase. Protocolo Nemesis, inversión mínima, 500, rendimiento estimado, X2 en 48 horas. Había un historial visible de transacciones, wallets anónimas que entraban y salían, montos duplicados, comentarios firmados por alias como Ironode, Spectre Chain, 0x, Nihil. Todos decían lo mismo, real, rápido, peligroso. Pensé que sería una estafa más, pero el diseño rudimentario, la ausencia de marketing, la forma en que se ocultaba todo, me intrigó más que cualquier campaña brillante. Decidí arriesgar. Mandé 500 USDT desde una wallet secundaria que no tenía ligada a mi identidad. Pasaron 24 horas, sin noticias, ningún correo, ningún aviso. 48 horas después, la wallet mostraba 1000 USDT, el doble, con opción de retiro. Apreté el botón, dudé, esperé, y 10 minutos más tarde, el dinero estaba en mi wallet original. Ahí es donde cometí el error. El miedo desapareció, la avaricia tomó el control. Metí 5000, luego 10,000. Cada vez los rendimientos eran exactos, a veces incluso más. En una ocasión, una inversión de 3000 se convirtió en 7200. No había ningún patrón lógico, ninguna explicación, pero el dinero llegaba, limpio, rápido. Fue entonces cuando empecé a hablar del tema en un grupo privado de Signal con otros inversores. Les conté lo que estaba pasando. 3 de ellos intentaron entrar. Uno simplemente desapareció del chat. Nunca más respondió. Los otros 2 me bloquearon sin explicación. Literalmente, se esfumaron de la conversación. Pensé que era paranoia o protección de identidad, hasta que recibí el primer mensaje directo en mi correo personal, al que nunca había asociado mi wallet. Sin asunto, sin firma. Solo decía, has sido observado. Si deseas continuar, acepta nuestras condiciones. Si no, ya no tendrás opción. Venía con un enlace. Lo abrí desde otra máquina. Lo primero que apareció fue una petición para activar la webcam. Lo rechacé. La página se congeló. Luego se puso en negro. Y entonces, sin que yo tocara nada, se activó mi webcam. Me vi en la pantalla, en tiempo real, mi cara, mi habitación, todo. Y una voz distorsionada, metálica, dijo, ya no eres un observador, ahora eres parte del protocolo. Intenté desconectarlo todo. Apagué el equipo. Borré la máquina virtual.
Cambié de VPN, pero algo había cambiado. Al día siguiente, mi teléfono sonó. Número desconocido. No contesté. Luego otro y otro. Mensajes de texto con frases sin sentido. X301 confirmado. Jack, nodo latente detectado. Finalizar integración, sí, no. Bloqueé todos los números. Useless. Me llamaban desde líneas internacionales, desde Europa del Este, Asia, incluso un par de llamadas desde mi propio código de área. En uno de los correos recibí un archivo adjunto. No lo abrí, pero el asunto decía, grabación, 2:37 de la mañana, entrada trasera. Yo vivo solo, en un primer piso. La entrada trasera da a un callejón cerrado. No hay cámaras ahí. Pero la noche anterior sentí algo, un sonido, una sombra. Aún así lo ignoré. Pensé que eran los nervios. Pero lo que ya no pude ignorar fue el siguiente envío. Un paquete físico. Dejaron un sobre Manila sin remitente en mi buzón. Dentro una fotografía, borrosa, impresa en papel térmico. Yo durmiendo. Desde el marco de la puerta, como si alguien hubiera estado ahí. Y al dorso, con bolígrafo rojo, bienvenido al protocolo. Esa noche, al intentar acceder de nuevo a la wallet para retirar todo, me apareció un mensaje en pantalla. Saldo disponible, $248,000 estadounidenses en Tether. Retiro denegado. Integración completa, sí. Intenté contactar a Delta 1. Su perfil ya no existía. El servidor de Discord fue eliminado. Todos los mensajes borrados. Las capturas desaparecieron de mi disco. Y mientras revisaba todo desesperado, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido, contesté. Una voz distorsionada me dijo, has llegado demasiado lejos. Tus datos ya están integrados. No puedes salir. Y luego colgó. Cuando abrí aquel paquete con la foto mía durmiendo, algo se rompió dentro de mí. Hasta entonces todo se sentía como un juego macabro, virtual, cifrado, frío. Pero ahora ya no era la red. Ahora era mi casa. Intenté denunciarlo. Fui a la policía con el sobre y la foto. Me miraron como si estuviera loco. Me dijeron que sin pruebas físicas de allanamiento no podían hacer nada, que probablemente era una broma pesada, una más. No tenían ni idea. Volví a casa y desenchufé todo. El router, el portátil. Desmonté hasta el Smart TV. Saqué las pilas al móvil. Revisé cada rincón con una linterna. Nada. Pasé la noche con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Y aún así, no dormí. Al día siguiente, intenté entrar de nuevo en la página de Nemesis Protocol, pero ya no existía. O, mejor dicho, ya no me permitían entrar. La URL me redirigía a un error 403, acceso denegado. La wallet seguía visible desde mi explorador de bloques, pero bloqueada. Fondos intactos, sin movimientos. $248,000 estadounidenses, congelados. Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Ya no eran solo números aleatorios. Eran números míos, de mi lista de contactos. Mi primo, mi antigua jefa, un amigo que no veía desde la universidad. Pero cuando contestaba, no era su voz. Era esa misma voz distorsionada que me había hablado antes. Decía cosas como, no deberías habernos contado nada. Cada palabra que dijiste fue escuchada. Lo que ves ya no es real. Y tú, ya no eres Jack. Bloqueaba los números y aparecían otros nuevos. Empecé a recibir correos con adjuntos extraños. Contratos de compraventa, registros médicos, informes de psiquiatría, todos con mi nombre. Firmas falsas, direcciones falsas. Era como si alguien estuviera construyendo otra vida para mí. Una vida que yo no elegí. Busqué ayuda en foros, en comunidades cripto. Nadie sabía nada. Algunos se burlaban. Otros me escribían en privado diciendo cosas como, yo también invertí. Estoy en Perú. Ya no puedo salir del país. Nos están observando. Cambia de identidad. No intentes vender tu historia. No quieren testigos. Entonces decidí desaparecer. Vendí el coche en efectivo.
Cerré todas mis cuentas. Cambié mi número. Usé contactos viejos para conseguir una identidad falsa. Me mudé a otro estado, al norte. Un pueblo tranquilo donde nadie me conociera. Empecé de cero. Otro nombre, otro historial, ni redes sociales ni correo electrónico. Y lo más importante, cero conexión con el mundo cripto. Durante un tiempo pareció funcionar. Dormía mejor, empecé a salir, incluso conocí gente nueva. Me aferraba a la idea de que todo había terminado, pero solo era una pausa. 2 meses después, volviendo a casa de noche, encontré una tarjeta en el buzón. Era negra, sin logo, sin texto, solo una línea escrita a mano. Las deudas no se pagan con dinero. La rompí, la quemé. No sé si sirvió de algo, pero esa noche soñé que alguien estaba en mi habitación. No lo vi, solo escuchaba una respiración muy lenta, junto a mi oído. Me desperté bañado en sudor, y en la mesa del salón, donde había dejado todo vacío, encontré una moneda física de Bitcoin, dorada, pesada. Nadie tenía una llave de mi apartamento. Fue entonces cuando comprendí que no se trataba solo de una estafa. No querían mi dinero, querían control. No era una red financiera, era una red de captura. Captura de identidades, de hábitos, de mentes. Y cada inversor que caía se convertía en un nodo más del sistema. Conocí a alguien que me ayudó, un tipo que había sido analista de seguridad informática para el gobierno. Le conté todo con miedo de que pensara que estaba loco. Él solo dijo, Jack, lo que tocaste no es una estafa piramidal, es una estructura, una organización que usa las cripto como carnada, pero lo que realmente recolectan es gente, como tú. Te dieron dinero real para que te sintieras dentro, pero nunca ibas a poder sacarlo todo. Era solo el anzuelo. La pregunta no es cuánto ganaste, la pregunta es cuánto diste sin saberlo. Y esa frase me golpeó como un puñal. Pensé en los permisos que acepté, en los accesos, en los datos que alguna vez puse en un correo, las imágenes, los dispositivos conectados, el software invisible que podrían haber instalado, las llamadas que contesté. Yo mismo les había abierto la puerta. Durante meses viví en paranoia total. Me convertí en alguien obsesionado con el anonimato. Creía que estaba a salvo, que al menos podía desaparecer lo suficiente, hasta que ocurrió lo último. Hace una semana, mientras caminaba por una calle del centro de Chicago, vi algo pegado en una farola, un cartel, fondo negro, una calavera roja, simple, como dibujada con spray, y debajo, con letras gruesas, solo una palabra, Némesis. Miré a mi alrededor. Nadie parecía prestarle atención, pero para mí, fue como si el mundo entero se apagara por un instante. Seguí caminando. No miré atrás. No quería saber si alguien me seguía, porque si algo he aprendido, es esto. Ellos no te buscan, te fabrican, te dan dinero, te dan poder, te hacen creer que tienes el control. Pero en realidad, lo que hacen es atraparte con tu propia ambición. Y cuando quieres salir, ya es tarde. Cuando quieres hablar, ya te han construido una versión falsa que nadie va a creer. Hoy, soy alguien que no existe oficialmente. No tengo cuentas, no tengo redes, no tengo historial. Y aún así, ellos siguen sabiendo exactamente dónde estoy. Si estás pensando en entrar en ese mundo oscuro, si alguien te promete que puedes duplicar tu dinero en la Deep Web, sin contratos, sin identidades, corre, porque esto no es una inversión, es una trampa. Y lo que te quitan no son solo tus criptomonedas, te quitan tu libertad, tu nombre, tu historia, y lo más escalofriante de todo, te hacen creer que fuiste tú quien lo eligió. Si esta historia te dejó pensando, imagina las que aún no se han contado. Dale like, suscríbete y deja en los comentarios. ¿Tú invertirías en algo oculto en la Deep Web? Si alguna vez encuentras un enlace perdido en la Deep Web que lleva a archivos de alta mar, huye. No busques, no investigues. Créeme, el miedo no está en lo paranormal.
sino en lo que se oculta bajo la superficie. Esto fue real, algo que viví y que me ha marcado para siempre. Todo empezó una noche cualquiera, cuando el insomnio me llevó a navegar por la Deep Web, esa capa oscura de Internet donde cualquier cosa parece posible y donde la curiosidad se convierte en una trampa invisible. No buscaba nada en particular, solo algo que me sacara del tedio, algo diferente a los típicos foros, mercados o vídeos ilegales. Fue entonces cuando apareció un enlace sin título, escondido entre cientos de direcciones oscuras, sin ninguna descripción ni referencia. Apenas un nombre: Archivos de Alta Mar. Algo en ese nombre me llamó la atención. Quizá la sensación de que detrás se ocultaba un misterio profundo, una historia sin contar, algo que no debía estar ahí. Mi instinto me dijo que no entrara, que lo dejara pasar, pero mi mente se resistía, picada por la curiosidad. Finalmente, con una mezcla de miedo y expectación, hice clic. La página se cargó rápido. No había imágenes ni colores vivos, solo una interfaz fría y minimalista, tan simple que parecía un sistema antiguo. Un listado interminable de archivos, todos con nombres incomprensibles, combinaciones de letras y números que no decían nada, pero que invitaban a ser explorados. No había descripciones, ni advertencias, ni explicaciones. Solo esos archivos, esperando. La primera vez que descargué uno, mi corazón latía con fuerza. Era un vídeo en blanco y negro, con la calidad granulada de una grabación antigua. Aparecía un barco, un carguero que parecía perdido en el tiempo, cubierto por una niebla densa y silenciosa. No había sonido, solo la imagen inmóvil, con el oleaje golpeando el casco. No entendía qué estaba viendo, pero sentí una mezcla de fascinación y temor. Era como mirar a través de una ventana a un pasado que no debía ser descubierto. No pude dejarlo ahí. Descargué otro vídeo. Este mostraba la cubierta del barco, esta vez con una calidad ligeramente mejor, y a alguien caminando lentamente, pero la figura estaba oscurecida, casi irreconocible. La cámara estaba fija, como una observadora muda que solo captaba sombras moviéndose. Pero lo más inquietante era un pequeño contador en una esquina. 1 minuto, 59 segundos, luego otro archivo con el mismo contador, siempre reiniciando, como si el tiempo estuviera atrapado en un bucle. El vídeo nunca terminaba, o al menos yo no podía encontrar ese final. Durante días me obsesioné con esos archivos. Cada nuevo vídeo, cada documento que aparecía, parecía contar una parte de una historia incompleta, un puzzle que nunca terminaba de encajar. No había rastro de voces, ni imágenes explícitas de violencia o terror, pero había algo mucho más inquietante. La atmósfera, la sensación de que estaba espiando algo que no debía, un secreto escondido bajo la superficie de aquel barco. Había detalles pequeños pero perturbadores, en los márgenes de algunos vídeos, sombras que se movían fuera de cámara, reflejos que no tenían sentido, la niebla que parecía envolverlo todo y nunca disiparse, y siempre esa figura oscura que aparecía y desaparecía, justo al borde del encuadre, como un susurro visual. Pasaron los días y las noches sin que apenas me diera cuenta. Dejaba de lado mis amigos, la comida, el trabajo. Mis ojos se pegaban a la pantalla, intentando descifrar cada imagen, cada símbolo oculto en esos archivos. Incluso empecé a sentir una especie de llamada, una fuerza silenciosa que me impulsaba a seguir buscando, como si el propio barco me reclamara. Una madrugada, con el sueño desterrado y la mente al borde de la paranoia, descargué un archivo distinto. Esta vez no era vídeo, sino una carpeta llena de documentos escaneados. Abrí uno tras otro, temblando, y descubrí algo que me heló la sangre. Registros oficiales de una compañía llamada Alta Mar Shipping Co. Swing, una empresa desaparecida hace décadas, prácticamente borrada de la historia. Los documentos mostraban expedientes de empleados, órdenes de viaje y lo que parecía un diario de a bordo. Pero lo más perturbador eran las notas manuscritas en los márgenes,
llenas de palabras como protocolo de ocultación, eventos no autorizados y silencio obligatorio. Todo estaba tachado, cubierto con correcciones, como si alguien quisiera esconder la verdad bajo capas de burocracia. Intenté buscar referencias en bases de datos comunes, archivos históricos, cualquier registro que pudiera confirmar la existencia de esa empresa o del barco. No encontré nada. Era como si alguien o algo hubiera borrado toda huella, eliminando cualquier rastro de Alta Mar Shipping Co. y de su carguero maldito. La realidad comenzó a desdibujarse. No había fantasmas, ni cámaras ocultas, ni fenómenos paranormales. Solo un miedo frío, pegajoso que se instalaba en el pecho cada vez que abría un archivo nuevo. Y entonces, justo cuando pensé que lo había visto todo, un archivo diferente apareció en la lista. No tenía contador, ni nombre, ni siquiera fecha. Solo decía último. Un nombre simple, pero que de repente cargó todo el peso de mi obsesión. Lo abrí. Lo que vi fue el principio del peor error de mi vida. Abrí ese archivo llamado simplemente último, con una mezcla de miedo y fascinación que me paralizaba. Era un vídeo con sonido. Al principio, solo se escuchaba el ruido constante del mar y el golpeteo de las olas contra el casco del barco. La imagen mostraba la cubierta del carguero, igual que en los archivos anteriores, pero esta vez la cámara se movía lentamente, como si alguien la estuviera sosteniendo. La sensación era demasiado real, demasiado cercana. De repente comenzaron a escucharse dos voces. Eran susurros, voces graves, al borde de romperse por el miedo o la desesperación. Hablaban de la carga, de los prisioneros y de la orden de mantener todo bajo llave. No entendía bien qué querían decir con la carga, pero el tono con que lo decían era suficiente para que un escalofrío recorriera mi espalda. Parecía que estaban ocultando algo terrible, algo que nunca debía ser revelado. Intenté concentrarme en lo que decían, pero las voces se mezclaban con el sonido de la bruma y el oleaje. Había fragmentos que se repetían, palabras sueltas como silencio. Nadie debe saber. Si alguien llega a esto, entonces una frase me heló la sangre. Si alguien llega a esto, que no busque la verdad. No merece saberla. El vídeo terminó de golpe, como si alguien hubiera apagado la cámara de forma abrupta. El silencio que siguió fue insoportable. La pantalla quedó negra y un frío intenso me recorrió el cuerpo. No pude apartar la vista. Esa noche, algo cambió dentro de mí. Al día siguiente, revisando mi correo electrónico, encontré un mensaje que no había visto antes. No tenía remitente ni asunto, solo un archivo adjunto con un nombre que me estremeció. No mires atrás.pdf. Abrí el documento y lo que vi fue aún peor que los vídeos. Era un informe fotográfico, un collage de imágenes borrosas y mal enfocadas, rostros demacrados, con miradas perdidas y llenas de terror. Había números, fechas y símbolos escritos a mano, que parecían formar un código que no lograba descifrar. Cada foto mostraba a personas encerradas, esperando en habitaciones pequeñas, oscuras, con paredes húmedas. Gente que parecía estar atrapada, sometida a algo inhumano. Sentí que esas imágenes estaban vivas, que me observaban y pedían ayuda, aunque sabían que nadie podría dársela. Pero lo que me heló la sangre fue la última imagen. Un hombre miraba fijamente a la cámara, con una expresión que parecía un grito silencioso de auxilio. Y lo más aterrador era que ese hombre era yo. Me quedé paralizado, sin saber si lo que veía era un montaje o si algo había cruzado la línea entre la realidad y la locura. Empecé a cuestionar todo. ¿Había estado allí sin saberlo? ¿Era una víctima más de esa pesadilla marítima? ¿O alguien había fabricado todo para atormentarme? Intenté apagar el ordenador, alejarme de esa obsesión que me devoraba, pero ya era tarde. La oscuridad se había instalado en mi mente. Esa noche soñé con el barco. No era un sueño normal, era una pesadilla vívida. Caminaba por sus pasillos interminables, con las luces parpadeando y las puertas cerradas con llave. Sentía la niebla envolverme, el frío calar mis huesos. Escuchaba susurros que no podía entender, voces que me llamaban por mi nombre,
promesas rotas y advertencias. Una voz clara y firme susurró al oído: no mereces saberlo. Me desperté sudando, con el corazón desbocado. A la mañana siguiente, mi curiosidad me venció otra vez. Volví a intentar entrar en la web, buscando ese enlace, esos archivos. Pero no estaba. Había desaparecido. No solo eso, todos mis accesos a la Deep Web parecían bloqueados. Mis navegadores mostraban páginas vacías o mensajes de error. Era como si alguien hubiera borrado cualquier rastro de archivos de alta mar. Intenté preguntar en foros, en chats, a otros usuarios que conocía, pero nadie había oído hablar de ello. Era como si todo hubiera sido un espejismo, un juego macabro que me había atrapado para luego desaparecer sin dejar rastro. Pero lo peor estaba por venir. Esa noche, mientras revisaba mi móvil, apareció un mensaje nuevo, sin remitente, sin notificación previa. Solo un texto. No puedes escapar. Ahora tú también formas parte de los archivos. Desde ese momento, nada volvió a ser igual. Sentí que alguien me observaba, que mi vida estaba atada a ese barco fantasma, a esos archivos que no debía abrir. No había fantasmas, ni cámaras ocultas, ni fuerzas sobrenaturales. El terror estaba en la verdad oculta, en la certeza de que algo oscuro sigue ahí, vigilando, esperando. En la profundidad de la Deep Web aprendí que hay secretos que nunca deben salir a la luz, y que una vez que entras en los archivos de alta mar, ya no hay vuelta atrás, porque de alguna forma, ahora tú también formas parte de ellos. Si estás escuchando esto, es porque alguien ha encontrado el archivo. Y si alguien ha encontrado el archivo, significa que yo no salí del juego. Juego solo. Siempre lo he hecho. No porque me falten amigos, sino porque disfruto más explorando mundos digitales sin que nadie me hable por el chat de voz o me estropee la inmersión con memes. A veces creo que me llevo mejor con los NPCs que con las personas reales. Supongo que eso dice mucho de mí. Hace 2 semanas encontré algo que no debería haber visto. Estaba navegando por un foro muy restringido. No me refiero a Reddit ni a Discord. Hablo de los rincones profundos de la Deep Web. Aquellos donde no hay nombres de usuario, solo cadenas de letras y números. Y donde cada enlace puede ser una trampa o una puerta a algo que jamás podrás desver. En un hilo oculto, perdido entre discusiones sobre malware experimental y exploits de hardware, alguien, bajo el seudónimo NRareFace, publicó un mensaje sin contexto. Solo decía: ¿quieres experimentar el miedo real? Prueba somnum.exe. Solo VR. No hay reinicio. El enlace estaba encriptado con una clave GPG válida. Es decir, no era una broma. Lo pensé durante 1 hora entera, leyendo todos los comentarios. La mayoría eran bots o respuestas automáticas. Uno de ellos solo decía: si lo ejecutas, no olvides cerrar bien la puerta. Eso me dio más curiosidad que miedo. Descargué el archivo y lo ejecuté en un entorno aislado, un sistema que uso para pruebas de exploits. Pero nada se comportó como esperaba. No hubo instalador, ni ventana de configuración, ni términos y condiciones. Solo una pantalla negra. Un segundo después apareció una frase en blanco: bienvenido, Jack. No estás solo. Me congelé. ¿Cómo sabía mi nombre? Revisé los procesos en segundo plano. Nada. No había conexión a internet, ni lectura del sistema. Al menos, no aparente. Lo único que sé es que esa frase no era una coincidencia. Conecté el visor de Bear, un modelo que uso para pruebas de simulación. Nada de Steam ni Meta. Directo, sin intermediarios. Cuando la imagen se activó dentro del visor, me invadió una sensación extraña, como si me hubiera sumergido en agua helada. La latencia era nula. Todo era increíblemente nítido. No como un juego, no como una simulación, como estar allí. El entorno era un pasillo estrecho, de paredes alicatadas en blanco sucio. El suelo estaba manchado, parecía sangre seca, pero podía ser óxido. La iluminación parpadeaba con un zumbido constante, un sonido que parecía clavarse en el cerebro. Caminé unos pasos, curioso, algo inquieto. No había música.
No había interfaz, solo mis pasos y algo más, pasos, detrás de mí. No quise girarme al principio. Pensé que serían efectos sonoros ambientales. Pero no, estaban demasiado bien ubicados. Eran irregulares como si alguien cojease. Y cada vez que me detenía, tardaban medio segundo en detenerse también. Me quise quitar el visor. Pulsé el botón de apagado. Nada. Intenté acceder al sistema desde el mando. Nada. Estaba completamente bloqueado. El botón físico tampoco funcionaba. Era como si el visor no respondiera a nada externo. Solo quedaba una opción: avanzar. El pasillo se alargaba, curvándose en un ángulo imposible. A veces notaba que el suelo cambiaba ligeramente de textura sin que se viera alteración visual. Como si caminara por alfombra sin que hubiese alfombra. Como si los sonidos se adelantaran a mis pasos o los repitieran con un eco retorcido. Al final llegué a una sala pequeña. 2 puertas negras, sin pomos. Ninguna se diferenciaba de la otra. Justo entre ambas, flotando en el aire, una pantalla CRT parpadeaba con texto blanco. Elige. No hay marcha atrás. Probé a acercarme a una. La pantalla no reaccionaba. Cuando toqué la puerta izquierda, se abrió lentamente con un chirrido metálico que no sonaba renderizado, sino grabado, real. Entré. La habitación estaba vacía, salvo por una silla metálica en el centro, vieja, oxidada, con el respaldo torcido. Frente a ella, un monitor encendido, antiguo, en blanco y negro. En la pantalla, había una grabación mía, jugando. Esa misma tarde, yo, con mi camiseta, sentado en mi escritorio, en mi habitación. El ángulo de la cámara no coincidía con ninguna que yo tuviera instalada. Era desde arriba, como si alguien estuviera mirando desde el techo. La grabación se quedó congelada. Mi cara se volvió hacia la cámara como si me mirara directamente a los ojos, y la imagen se distorsionó. Una milésima de segundo después, el monitor se apagó. Intenté salir. La puerta por la que había entrado ya no estaba, solo otra, al fondo. La abrí sin pensar, y entonces todo se apagó. Cuando abrí los ojos, estaba en el escritorio de mi sistema. El visor se apagó por sí solo. Me lo quité de golpe. Tenía la cara empapada de sudor. Me temblaban las manos. Fui directo a buscar el archivo. Somnum.exe había desaparecido. Revisé el sistema, los registros, las carpetas ocultas. Nada. Como si jamás hubiese estado allí. Pero entonces abrí la carpeta de la webcam. Y allí estaba. Una imagen. Un solo archivo. Una captura congelada de mí mismo jugando. Desde el ángulo imposible. Desde arriba. Ahí debería haberlo dejado. Debería haber formateado el sistema, desconectado todo y olvidado que alguna vez entré a ese foro. Pero no lo hice. Busqué a N0Face. Le envié un mensaje directo. Solo escribí: ¿qué coño es este juego? Me respondió 2 minutos después. No es un juego, es un umbral. Después de recibir aquel mensaje de N0Face, sentí que algo se había soltado dentro de mí. Una mezcla de curiosidad y miedo que se negaba a apagarse. Durante los días siguientes, el mundo real empezó a desdibujarse. Soñaba con aquellos pasillos. A veces eran más largos, a veces me veía atrapado en ellos sin poder avanzar. Otras veces, sentía que alguien caminaba justo detrás, pero cada vez que me giraba, no había nadie. Pero lo peor no eran los sueños, era cuando estaba despierto. Empecé a notar cosas extrañas en mi sistema. Ruidos extraños salían de los altavoces aunque estuvieran apagados. Archivos con nombres que nunca había visto aparecían en carpetas aleatorias, con títulos como Mirror Log, Jack Sin Tionakexit o simplemente Observado. Algunos de esos archivos contenían solo líneas de texto sin sentido. Otras veces eran imágenes distorsionadas de mi propia habitación, desde ángulos imposibles, como si alguien me vigilara desde dentro del propio juego. El visor de realidad virtual, que había guardado en un cajón, empezó a encenderse solo por las noches. La pantalla se iluminaba con un brillo débil, como si estuviera esperando que volviera a ponérmelo.
A cada vez que despertaba en mitad de la noche, estaba ahí, encendido, emitiendo un zumbido bajo, persistente. Una noche, al despertar con ese zumbido, vi algo nuevo en el escritorio de mi ordenador. Apareció una carpeta que antes no existía. No tenía nombre, solo un símbolo, un ojo atravesado por una X. Me temblaban las manos al acercarme al ratón. Dentro estaba el ejecutable que creía desaparecido, Somnum.exe. Sin dudarlo, hice doble clic. El visor volvió a activarse y entré en el juego. Pero esta vez no había pasillos, ni fluorescentes, ni azulejos blancos. Estaba en mi piso, exactamente igual que siempre, pero algo estaba terriblemente mal. La luz que entraba por las ventanas era un negro absoluto, como si la noche se hubiera tragado cualquier reflejo. No podía encender las luces. Pulsaba los interruptores, pero nada cambiaba. Mi taza de café seguía en la mesa, fría y vacía. Mis libros estaban apilados. Mis pantallas encendidas, pero congeladas en una imagen estática. Era mi mundo, congelado, muerto. Pero yo seguía ahí, moviéndome dentro de ese espacio inmóvil. Entonces escuché mi voz, clarísima, como susurrándome al oído derecho. ¿Te gustaría salir? Me giré lentamente, pero no había nadie, solo el silencio pesado. Solo una pregunta, susurró de nuevo. Al mirar el espejo del salón, que siempre había evitado porque nunca me gustó mi reflejo, vi que algo había cambiado. Letras dibujadas en vaho aparecían, a pesar de que no hacía frío en la habitación. Eran palabras que se formaban lentamente, como si alguien las escribiera desde dentro del cristal. ¿Qué te hace pensar que esta realidad no es el juego? El corazón me explotó en el pecho. Intenté apartar la vista, pero era como si el espejo me absorbiera la mirada, manteniéndome atrapado. No recuerdo haberme quitado el visor. Cuando desperté, estaba en el suelo de mi salón. Tenía la nuca empapada de sudor frío y la nariz sangrando un poco. Pero no fue solo eso. Algo más había cambiado. Mi teclado tenía teclas duplicadas. Las fotos en mi móvil aparecían editadas, con detalles que no recordaba haber visto jamás. Pequeños errores, imperceptibles para cualquiera, pero suficientes para sembrar la duda en mi cabeza. Y entonces, el archivo apareció otra vez, en el escritorio, como si me estuviera esperando. Esta vez no podía borrarlo ni moverlo. Ni siquiera formatear el disco eliminaba la carpeta donde estaba. Era un huésped invisible e imposible de expulsar. He perdido la cuenta de los días. Ya no sé si estoy fuera o dentro. No puedo dormir. No quiero comer. A veces me observo en el espejo y tardo segundos en reconocer mi propio rostro, como si otra persona estuviera usándolo. Siento que me estoy desvaneciendo, disolviendo en una realidad que no sé si es la verdadera o solo otro nivel de ese maldito juego. Estoy escribiendo esto desde un ordenador aislado, sin conexión a internet, con la esperanza de que, si alguien encuentra este mensaje, sepa que debe huir de Somnum.exe. No lo descargues, no lo ejecutes, y si alguna vez ves ese ojo atravesado por una X en alguna carpeta, no la abras, porque no todos los juegos tienen un final. Algunos empiezan cuando crees que terminan. Si estás escuchando esto, es porque alguien ha encontrado el archivo. Y si alguien ha encontrado el archivo, significa que yo no salí del juego. Nunca imaginé que abrir una pestaña en la Deep Web sería el error que cambiaría mi vida para siempre. Empecé todo como una simple curiosidad. Había oído hablar de la Deep Web en foros y vídeos, y cómo la gente encontraba cosas que no se ven en Internet normal. Pensé que sería algo emocionante, un misterio por descubrir, algo que contar a mis amigos después. Pero nada de eso sucedió. O mejor dicho, todo lo que encontré fue peor de lo que podía imaginar. Lo primero fue conseguir acceso. No fue difícil. Existen cientos de guías y vídeos en sitios ocultos para novatos como yo. Me descargué un navegador especial, configuré la conexión y en cuestión de minutos estaba dentro de ese universo oscuro y sin ley. La interfaz era fría y extraña, nada que ver con la web convencional.
En ella las páginas no tenían URLs comunes, sino direcciones encriptadas que parecía imposible recordar. Había cientos de enlaces, pero muchos llevaban a lugares vacíos, cargados de códigos incomprensibles, o directamente páginas en blanco. Durante horas me dediqué a navegar, siempre con la sensación de estar siendo observado. Pero no era un simple presentimiento. En varios foros anónimos leí mensajes que hablaban de un ojo invisible que vigilaba a los nuevos. Lo tomé por leyenda urbana, el típico cuento para asustar a los novatos, hasta que lo viví en carne propia. Una noche, mientras exploraba un hilo sobre secretos ocultos, la pantalla se oscureció de repente y apareció un mensaje en rojo sangre. «Jack, no deberías estar aquí». Me quedé paralizado. ¿Cómo sabían mi nombre? No había dado ningún dato personal. Pensé que era una broma pesada, un hacker intentando asustarme. Pero a partir de ese momento, los mensajes se hicieron constantes. A veces aparecían en el propio navegador, otras en ventanas emergentes, siempre con amenazas veladas o palabras incomprensibles. Intenté cerrar todo, pero la cuenta atrás que había visto antes volvió a aparecer. No había reloj ni números visibles, solo una sensación de urgencia, como un latido que se aceleraba en el silencio de la habitación. Busqué ayuda en otros foros, pero nadie respondía. Al contrario, algunos usuarios desaparecían misteriosamente después de preguntar por lo mismo. Empecé a leer historias de gente que desaparecía tras investigar demasiado en la Deep Web, como si ese lugar absorbiera a quien se acercaba demasiado. Una noche, sin poder dormir, recibí un correo electrónico. No tenía remitente, solo un archivo adjunto llamado El Ojo. Al abrirlo, vi un vídeo borroso, con imágenes de mi propia casa desde un ángulo que nunca había mostrado en ninguna red social. Mi sangre se heló. No había cámaras instaladas, ni alguien que pudiera haber entrado. ¿Quién me vigilaba? ¿Y por qué? Intenté buscar pistas en el vídeo, pero la imagen estaba distorsionada y un sonido metálico y sutil lo acompañaba, como un susurro lejano que no lograba entender. Entonces comenzaron los sonidos en mi ordenador. A veces cuando estaba en la habitación, escuchaba como golpes muy suaves en la carcasa, como si alguien estuviera intentando entrar. Otras veces el ventilador del equipo se aceleraba sin razón aparente, y la pantalla mostraba parpadeos, imágenes fugaces de rostros que desaparecían al mirar fijamente. Pensé en apagar todo, pero cada intento era inútil. La cuenta atrás volvía a aparecer, esta vez más rápida, acompañada de mensajes que se transformaban en advertencias directas. «No puedes escapar, Jack. El tiempo se acaba». Fue entonces cuando recibí la primera llamada anónima. Nadie habló, solo respiraciones cortas y un eco distante que repetía mi nombre. Colgué con el corazón en la garganta, sin saber qué hacer. Pasaron los días y la sensación de ser perseguido se intensificó. No era solo el ordenador ni la Deep Web, era todo a mi alrededor. Las calles parecían más oscuras, las miradas se clavaban en mí y los silencios eran tan pesados que podía oír mi propio pulso. Intenté contarle a alguien, pero mis amigos me miraban como si estuviera loco. Nadie podía creer lo que decía, y yo mismo dudaba de mi cordura. Un día, mientras buscaba respuestas, di con una página oculta en un servidor privado. Allí encontré un mensaje críptico. El ojo que todo lo ve es solo el principio. Cuando el tiempo se agote, no habrá vuelta atrás. Y justo entonces la cuenta atrás apareció en mi pantalla con segundos visibles por primera vez. Me quedaban menos de 5 minutos. Decidí desconectarme de todo. Apagué el Wi-Fi, desconecté el móvil, cerré todas las ventanas y puertas de casa, convencido de que si me aislaba del mundo digital, podría salvarme. Pero la Deep Web no entiende de límites físicos ni de desconexiones. Aquella primera noche en aislamiento, dormí mal, casi sin dormir. El silencio de la casa era pesado, casi ensordecedor. De repente, me desperté sobresaltado por un destello de luz. Caminé hacia la habitación donde tenía el ordenador, y para mi horror, la pantalla se había encendido sola. En ella se reproducía un vídeo borroso, con una habitación vacía que no reconocí, salvo por un detalle inquietante. En un rincón oscuro, una figura inmóvil parecía observarme.
Quise acercarme para mirar mejor, pero no pude. Una oleada de pánico me paralizó. El vídeo terminó abruptamente y apareció un mensaje en letras rojas que decía: "Sabemos dónde estás". Sentí que la temperatura de la habitación bajaba varios grados. No era solo miedo, era una presencia tangible, algo que se colaba en el aire y me apretaba el pecho. La lógica ya no servía. No estaba frente a un simple hackeo ni a un virus, sino a algo mucho peor. Durante los días siguientes, la paranoia me consumió. Me di cuenta de que cada sombra en la calle me seguía, que las miradas de extraños se clavaban en mí con demasiada insistencia. Intenté pedir ayuda a amigos, familiares, pero mis palabras parecían incoherentes para ellos. Nadie podía creer que un mundo virtual se hubiera colado tan violentamente en mi realidad. Cada noche era una batalla contra mis propios sentidos. Los reflejos en los escaparates mostraban figuras que no existían. En el silencio de mi habitación, escuchaba susurros, voces lejanas que repetían mi nombre, mensajes crípticos que nunca lograba entender del todo. Una noche, encontré en mi buzón un pequeño paquete sin remitente. Dentro, una vieja memoria USB sin ninguna etiqueta. La conecté a regañadientes y en ella había un archivo de texto titulado "La verdad detrás del ojo". Era un relato fragmentado y confuso que hablaba de un grupo clandestino que operaba en la Deep Web, denominado Los Vigilantes. Su misión: controlar y marcar a aquellos que intentaban indagar demasiado. Decían que la Deep Web era más que datos, era un ecosistema vivo, un ente que devoraba la privacidad y la libertad. La última línea era una advertencia: no intentes escapar, el ojo todo lo ve y el tiempo se acaba para ti. En ese momento, la cuenta atrás volvió a aparecer en mi ordenador, visible esta vez, implacable. Me quedaban menos de 10 minutos. Al tratar de buscar alguna solución, volví a entrar al foro donde el vigilante me había contactado antes. Respondió rápido: "Jack, si lees esto, aún hay una forma. Debes entrar en el nodo oculto, pero cuidado, una vez dentro, no habrá marcha atrás". Sin opciones, seguí sus indicaciones. Era una serie de comandos complejos y un enlace imposible de abrir en navegadores normales. Pero el miedo me impulsaba. Accedí y la pantalla se llenó de códigos, imágenes distorsionadas y fragmentos de vídeo. Entre ellos vi algo que no debería haber visto: mi propia casa, desde ángulos que nunca había mostrado, incluso dentro de mi habitación. Aquel ojo se había infiltrado en cada rincón. De repente, el vídeo se cortó y apareció una imagen. Un rostro cubierto por una máscara negra que me miraba fijamente. En la pantalla, la cuenta atrás bajaba segundos frenéticamente. Entonces sentí un golpe seco en la ventana. Me levanté lentamente, temblando. Miré fuera. Nada. Pero al volver la mirada al ordenador, la imagen del rostro había desaparecido y en su lugar se leía: "El tiempo ha terminado, Jack". Las luces de la habitación comenzaron a parpadear. El ventilador del ordenador giraba a toda velocidad, aunque hacía horas que estaba apagado. Intenté desconectarlo, pero no respondía. La pantalla empezó a mostrar imágenes rápidas, recuerdos míos, momentos íntimos, fragmentos de conversaciones, fotos que nunca había subido a ninguna red. Era una invasión total, la pérdida de todo lo que era mío, frente a mis ojos. Finalmente, la cuenta atrás llegó a 0, y entonces el ordenador se apagó por completo. Por unos segundos reinó un silencio absoluto, pero justo cuando pensaba que todo había acabado, escuché algo a mi espalda, un susurro gélido que pronunció mi nombre. Me giré, pero no había nadie, solo la oscuridad y la certeza de que aquello no había terminado. Desde entonces, cada vez que me siento frente a una pantalla, siento que el ojo vuelve a observarme, que la Deep Web sigue ahí, esperando a que alguien más abra esa pestaña maldita. Porque cuando la Deep Web te encuentra, no te deja ir. Nunca creí que la oscuridad de Internet pudiera ser más profunda que la noche misma, hasta que la vi.
Durante años he sentido una obsesión silenciosa por la Deep Web. No ese mito sensacionalista lleno de crímenes y horrores sobrenaturales, sino la Deep Web real. Un mundo oculto bajo capas de cifrado y anonimato, donde los secretos se guardan en la sombra. Siempre creí que esas historias sobre lugares prohibidos eran meras leyendas digitales, pero estaba equivocado, mucho más de lo que imaginaba. Todo empezó una noche lluviosa en Londres. El viento azotaba las ventanas de mi apartamento y el reloj marcaba poco más de las 3 de la madrugada. Era una de esas noches en las que el insomnio se mezcla con la curiosidad y la soledad. Navegaba sin un rumbo claro cuando un enlace discreto en un foro me llamó la atención. Lugares olvidados del mundo real. Al principio pensé que sería otro catálogo de edificios abandonados, pero lo que encontré superó cualquier expectativa. El foro estaba enterrado en la Deep Web, en un sitio .onion casi inaccesible. Los usuarios compartían mapas desactualizados, grabaciones de audio y textos llenos de advertencias veladas. Uno de esos lugares, llamado el Refugio del Silencio, se repetía con insistencia. Según los pocos datos, era una estación de tren cerrada en algún lugar remoto de Europa del Este. Oficialmente, no existía. Había desaparecido de todos los mapas y registros tras un accidente fatal décadas atrás, pero nadie hablaba claro sobre qué pasó realmente. Busqué más. En los archivos no había fotos claras ni vídeos profesionales, sino grabaciones de sonido tomadas con micrófonos ocultos, ecos de pasos, susurros apenas audibles y un silencio tan absoluto que parecía casi tangible. No había ruidos sobrenaturales ni gritos, solo un vacío espeso, como si el tiempo se hubiese detenido en aquel lugar. A medida que exploraba el foro, algunos usuarios contaban que el refugio era más que una estación abandonada. Era un lugar donde las personas se perdían, tanto física como mentalmente, como si el aislamiento y el olvido se apoderaran de quienes se acercaban. Había historias dispersas de desapariciones sin explicación, de expediciones que jamás regresaron, y de testimonios crípticos donde se mencionaba que el silencio no es ausencia, sino una presencia opresiva. Aquello me fascinó y aterrorizó al mismo tiempo. Por semanas, busqué cualquier pista fuera de la Deep Web, mapas antiguos, registros en bibliotecas digitales, foros superficiales. Finalmente, con paciencia y suerte, logré afinar las coordenadas. El lugar parecía encontrarse en un bosque denso, cerca de la frontera entre Polonia y Ucrania. Un sitio remoto, casi olvidado, donde la modernidad parecía no haber llegado. Al planear mi viaje, las señales de advertencia aumentaron. En un grupo cerrado en la Deep Web, un usuario me escribió un mensaje encriptado. No toques lo que el olvido ha enterrado. Hay cosas que el silencio se encarga de proteger. Pero la obsesión me cegó. Sentí que tenía que ir, que debía ver con mis propios ojos esa estación que parecía estar suspendida entre la realidad y la nada. Cuando llegué al pueblo más cercano, noté de inmediato la atmósfera tensa. Los habitantes evitaban el tema. Sus miradas se volvían esquivas y algunos directamente negaban la existencia de la estación. En un pequeño café, una anciana me miró con una mezcla de tristeza y miedo cuando pregunté. «Hay lugares donde uno se pierde, y no siempre vuelve igual», me dijo, antes de cambiar de tema rápidamente. Esa noche, mientras revisaba en la habitación de la pensión los pocos archivos descargados, escuché un audio diferente. Era una grabación casi imperceptible, un susurro que repetía una sola palabra. Olvido, olvido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aquel mensaje parecía una advertencia o una llamada desde el más allá, aunque sabía que no había fantasmas. Solo un vacío implacable que se tragaba todo. Movido por la mezcla de miedo y curiosidad, salí hacia el bosque donde deberían estar los restos de la estación. La lluvia había cesado, pero la humedad hacía que el aire oliera a tierra mojada y madera podrida. Caminé entre árboles altos, con las ramas que rozaban mi rostro y una oscuridad que parecía absorber la luz de la linterna. Finalmente, la sexta, una estructura gris, derruida y cubierta de grafitis extraños,
símbolos que parecían advertencias antiguas. La puerta principal estaba sellada con cadenas oxidadas, pero lo más inquietante era el silencio absoluto. Al acercar mi oreja a la puerta, percibí un latido sordo, rítmico, como un pulso bajo la superficie. No era un sonido natural, y mucho menos simple viento. Era la presencia silenciosa del lugar. Con el corazón acelerado, regresé al pueblo sin poder quitarme aquella sensación de que algo me estaba observando desde la sombra. Al día siguiente, volví a estudiar las grabaciones y textos del foro. Encontré referencias a otros sitios similares, todos con historias parecidas: desaparecidos, locura y ese mismo refugio del silencio que parecía absorber a quien se acercaba. Sentí que la historia no terminaba ahí. Aquella estación era una puerta a algo más profundo, un lugar donde el silencio no era vacío, sino un peso insoportable. Y yo ya estaba demasiado dentro para dar marcha atrás. Cuando regresé al pueblo con la intención de continuar la investigación, la inquietud me había invadido por completo. No era solo el misterio del refugio, sino algo más profundo. Una sensación de que el lugar me llamaba, como si me quisiera absorber en su oscuridad. Esta vez no estaba solo. Decidí llevar conmigo algo de equipo: una cámara con visión nocturna, grabadoras de alta sensibilidad y linternas potentes. Además, un pequeño micrófono para captar cualquier sonido extraño, por mínimo que fuera. No esperaba encontrar fantasmas, pero sí quería registrar cada detalle, cada susurro de ese silencio ominoso. Al llegar a la estación, el aire parecía distinto, pesado, como si cargara con décadas de secretos. La estructura estaba más deteriorada que la última vez, con ventanas rotas y puertas que se movían con el viento, produciendo chirridos metálicos que resonaban como lamentos lejanos. La entrada principal seguía sellada, pero encontré una puerta lateral entreabierta, cubierta de herrumbre. Forcé la entrada con cuidado, tratando de no hacer ruido. Adentro, la penumbra era absoluta, solo rota por el haz de mis linternas y la tenue luz de la cámara nocturna. El olor a humedad, madera podrida y algo indefinible me golpeó de inmediato. Avancé por pasillos estrechos, cada paso levantando polvo antiguo que parecía flotar en el aire congelado. Las paredes estaban cubiertas de notas, dibujos y símbolos. Algunos parecían garabatos sin sentido, otros mensajes desesperados, nombres, fechas, palabras como "no te olvides", "el silencio mata" o "nosotros ya no existimos". La sensación de que aquellos que escribieron aquello se habían rendido ante el vacío era casi palpable. De repente, la grabadora captó un sonido extraño, un latido sordo y constante, igual al que escuché la primera vez en la puerta. No provenía de ningún mecanismo, ni de un animal. Era como si la propia estación tuviera un pulso, una respiración lenta y ominosa. Seguí explorando y encontré una sala que parecía ser una antigua oficina o sala de control. En el centro, un ordenador antiguo seguía encendido, como si alguien lo hubiese dejado funcionando hace poco. En la pantalla, un chat activo entre usuarios anónimos de la Deep Web que discutían sobre el refugio. Algunos afirmaban haber estado allí y perdido la noción del tiempo. Otros relataban que el lugar les había cambiado para siempre. Uno de los mensajes me heló la sangre. El refugio no está vacío. Aquí se pierde más que el tiempo. Se pierde la razón, la memoria, el alma. En ese instante, el ordenador escribió solo, sin que nadie tocara el teclado: "No vuelvas. Aquí el silencio te devora". Sentí una presión intensa en el pecho, como si el lugar quisiera absorber mi energía, atraparme para siempre. Respiré hondo y decidí que era hora de marcharme. Pero antes tomé una foto de la estación, intentando capturar algo que pudiera explicar la sensación de vacío que me envolvía. Fue entonces cuando lo escuché. Pasos lentos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco del silencio y una sensación abrumadora de ser observado. Mi piel se erizó y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sintiendo que algo invisible me seguía.
De vuelta en Londres, traté de compartir mi experiencia, pero nadie parecía interesado. Para muchos, la Deep Web y sus leyendas eran simples fantasías, pero yo sabía que allí, en ese refugio olvidado, había algo real y oscuro. No era un fantasma, ni una criatura, sino el vacío absoluto, la ausencia que consume. Pasaron las semanas y las grabaciones seguían sonando en mi mente, los susurros de olvido que parecía repetirse en cada rincón de mi vida. El refugio había dejado una marca imborrable, una herida invisible que me recordaba que la oscuridad más profunda no está en fantasmas, sino en el silencio y el olvido. Ahora sé que hay secretos que la Deep Web guarda con celo, lugares donde el olvido es más aterrador que cualquier presencia sobrenatural. Y yo aprendí la lección demasiado tarde. Hay rincones que es mejor dejar cerrados, porque, a veces, lo que desaparece no vuelve, y el silencio puede ser la peor prisión. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.